Shalom, amada familia, soy su hermano Pinjas, su servidor desde Chile, y me complace grandemente poder llegar hasta ustedes con el fin de sumar un poquito de información junto a todos los maestros de los del camino que estamos trabajando en conjunto para poder en este ciclo de la Torá elevar nuestra observancia un poquito más a través del conocimiento de los mandamientos, algo fundamental e indispensable si queremos buscar la santidad, como enseña la Escritura, y conocer un poquito más acerca del carácter de nuestro Rey. Hoy tengo el honor de poder compartir una de las perspectivas del mandamiento 24 sobre no traspasar los límites permitidos en Shabbat, en el contexto de la aplicación en el día de hoy. Algo que quizá muchos saben y han aprendido en su caminar en la Torá, pero nunca está de más un repaso de lo práctico, de lo tangible, de cómo podríamos asociar este mandamiento en su aplicación en la dispersión. Vamos con el video. El mandamiento de no salir de su lugar en el séptimo día se menciona en Éxodo 16:29. Mirad que Adonai os dio el Shabbat, por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su lugar y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Este precepto ha sido entendido tradicionalmente como una restricción de desplazamiento en Shabbat. En tiempos del templo, la observancia del Tehum Shabbat o límite de Shabbat se regía por la Torá y las normativas de nuestros sabios que fijaban un límite de desplazamiento denominado Eirú. Sin embargo, en el mundo actual, sin templo ni sacerdocio levítico en función, surge la pregunta: ¿cómo podemos aplicar este mandamiento en nuestra vida cotidiana? Este precepto aparece en el contexto de la recolección del maná en el desierto, como lo explica en detalle nuestro hermano Daniel Jacob en su video. Adonai proveyó doble porción en el sexto día para que el pueblo no tuviera que salir a buscar alimento en Shabbat. Rashi, en su comentario sobre Éxodo 16, dice que esta restricción le daba énfasis al descanso absoluto. La intención no es solo una prohibición de viajar grandes distancias, sino también una enseñanza sobre la santidad del día. Shabbat no es para viajes, sino para descanso y conexión con el Creador. Hoy en día, sin templo ni sacerdocio levítico, el mandamiento se puede aplicar en varias formas. Por ejemplo, limitar los viajes innecesarios. Si bien no vivimos en un contexto donde se apliquen restricciones de distancia que propusieron nuestros sabios, entendiendo que en la dispersión es mucho más difícil vivir el mandamiento, el principio sigue vigente en la vida espiritual. Shabbat es un día de descanso y conexión con Adonai, y reducir la movilidad innecesaria ayuda a mantener esa santidad. Yeshua mismo observó este principio, pues es claro que no realizó viajes largos en Shabbat, sino que se reunía en la sinagoga con sus discípulos. Lucas 4:16 dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. David Stern, teólogo mesiánico, comenta que aunque Yeshua corrigió interpretaciones erróneas del Shabbat, nunca enseñó a ignorarlo. Más bien lo vivió en su plenitud, destacando su propósito espiritual y no solo legalista. Aquí podría generarse un dilema, porque muchos pensarán: pero el mandamiento nos llama a congregarnos en Levítico 23:3. ¿Cómo lo hacemos entonces? Asistiendo a la convocatoria y luego regresando a casa, a no ser de que surja algo de fuerza mayor y tengamos que cambiar el rumbo. Otro ejemplo es crear un lugar de Shabbat en casa. Sin un templo físico, el hogar se convierte en un espacio sagrado, como enseña nuestro Morérico Cortés. El Shabbat es un microcosmos del templo. Los sabios mencionaban la idea de que la mesa de cada israelita es un altar menor. Así, el límite establecido en Shabbat puede verse como una invitación a permanecer en casa luego de habernos congregado y convertirla en un refugio espiritual. El rabino mesiánico Isaac Shapira menciona: en ausencia del templo, nuestras mesas y hogares deben reflejar la santidad del templo.
Shabbat es un recordatorio de nuestra identidad y una oportunidad para establecer una atmósfera de reino en nuestro hogar. Otro ejemplo es evitar distracciones del mundo secular. En un sentido más amplio, el concepto de no salir de su lugar en Shabbat puede explicarse a la desconexión de distracciones seculares o que no tienen nada que ver con el espíritu del Shabbat. En una sociedad digital, viajar físicamente puede no ser la única forma de salir de nuestro lugar. Redes sociales, televisión y compromisos laborales, cuentas por resolver, pueden sacarnos de la mentalidad del Shabbat. Isaías 58, 13 y 14 nos exhorta: si apartas tu pie de profanar el Shabbat, de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamas al Shabbat delicia, santo, glorioso de Adonai, entonces te deleitarás en Adonai y te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. El académico John Walton, muy citado por los maestros del camino, explica: el propósito del Shabbat no es solo descansar físicamente, sino cambiar el enfoque del hombre hacia Dios. La prohibición de viajar puede interpretarse en términos modernos como una pausa de la rutina para centrarse en lo eterno. Si bien es cierto el mandamiento está enfocado en la recolección del maná y en las distancias del antiguo Israel, y como nos compartía el Mores Juan Carlos Suaste en su cápsula, no aplica directamente a estos tiempos, pero además otros sabios nos enseñan que debemos evitar el traslado innecesario. Lo óptimo es ir a la congregación y luego a casa, ya que el sumar actividades de paseo, visitas a amigos u otra cosa que no esté en el espíritu y el marco del Shabbat nos sacarían del propósito del mandamiento. Y como dice el More Juan Carlos Suaste, es importante enfatizar en la necesidad de conocer y estudiar los mandamientos a fondo para poder entenderlos y observarlos mejor. Y como dice la Escritura, vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Que el Eterno les conceda gracia y favor a cada uno de ustedes. Y no olvide suscribirse a Tesoros del Templo, a Techuvá TV, a Roca Eterna Haim City. Y puede también descargar la aplicación del templo para que conozca en profundidad cada espacio de la Casa del Rey, en donde pronto estaremos subiendo a nuestra fiesta de peregrinación. Y no olvide revisar las cápsulas de los demás maestros de los del camino para que tengan un panorama general del mandamiento, ya que mis compañeros lo abordan en distintas ópticas. Shalom a todos.